Muy buenas tardes, son las 6 de la tarde y damos inicio a nuestra conferencia vespertina que tiene como propósito dar a conocer los programas de apoyo financiero que tiene el gobierno federal para empresas, familias y trabajadores y que pues estos apoyos los hemos ido mostrando desde que iniciamos su dispersión a fines de abril y principios de mayo. Además de estos programas, hemos mostrado otros programas que ya venían en marcha y que fueron haciendo algunas adaptaciones justamente para llegar a más gente más rápido. Es el caso de todas las presentaciones que tenemos a lo largo de la semana, con los créditos de Fonacot, Foviste, las acciones de mejoramiento urbano que ha puesto en marcha SEDATU y el programa de microcréditos para el bienestar. Además de mostrar acá los apoyos financieros, también hemos querido que en este espacio se abra una manera de dar información, porque no solamente son los apoyos financieros, sino también la información que permite tomar mejores decisiones a las familias, a las empresas, a los trabajadores. Y por eso es que hemos venido a lo largo ya de varios meses dando información que sea útil, información que dé a conocer programas que tiene el gobierno o información que permite resolver algunas dudas, hacer que las empresas puedan capacitarse, crecer o encontrar oportunidades para su consolidación. Este es el caso del día de hoy, donde hemos vuelto a invitar a quienes manejan una plataforma muy importante en la Secretaría de Economía, pero que en realidad es una plataforma que es para todas las dependencias, todos aquellos que toman decisiones todos los días, y que la reunión de datos, de información y su visualización que hemos presentado en esta plataforma, pues creemos que es muy importante. La plataforma la creamos desde el inicio de este gobierno, empezamos a trabajar y a mediados del verano hicimos el lanzamiento formal. Me refiero a Data México, esta plataforma que ya presentamos en alguna ocasión en este mismo espacio, pero que vale la pena seguirla explorando. Consideramos que es muy importante que se conozca y por eso hemos invitado esta tarde a Luis Godoy Rueda, quien es director general de la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía. Bienvenido, Luis, una vez más. Y además a Florentina García, ella es director de Análisis de Datos e Inteligencia Económica de la misma unidad, de la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía. Florentina, bienvenida. A ambos bienvenidos. Nos van a hacer una demostración híbrida, diría yo, es decir, nos van a abrir la plataforma directamente en vivo, en tiempo real, por una parte, y por otra entiendo que hay una presentación como las que usualmente tenemos. Así es que adelante, por favor, ambos. Gracias y bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, secretaria. Como ustedes saben, Data México es una plataforma que la hemos desarrollado para la toma de decisiones, particularmente en materia económica, pero como lo verán, hoy les vamos a presentar una serie de actualizaciones que van muy de la mano, incluso con el momento, con la coyuntura en la que vivimos de la pandemia de COVID-19. Primero yo les voy a hacer una breve presentación de en qué consisten estas actualizaciones y cómo está estructurado Data México, y después Fiorentina les presentará, navegará sobre el sitio para que incluso ustedes, los compañeros de prensa, también conozcan más la plataforma para que la puedan utilizar en sus búsquedas, en la actualización que hacen de información, datos en materia económica y, como lo verán ahora, también en otros temas. Entonces, si podemos comenzar con la presentación, por favor. Bueno,
Data México se construye básicamente a partir de unos elementos que nosotros llamamos perfiles. Los perfiles es desde donde se reúne la información, desde donde se integra la información. Yo siempre lo que digo es, para tratar de entender Data México, el verbo clave es integrar. Y lo que hacen los perfiles es que integran desde ahí toda la diversa cantidad de datos que tenemos en el portal, que vienen por supuesto de muchas fuentes y de muchas organizaciones. El perfil que tradicionalmente es más importante, el más buscado, que hemos registrado más visitas, es el perfil geográfico, que es donde hoy tenemos actualizaciones. Presentamos la primera versión con ciertos perfiles y hoy les voy a presentar otros que hemos agregado a los perfiles geográficos. También, por supuesto, tenemos los perfiles industriales, donde ustedes pueden encontrar por catálogo CIAN todas las industrias que ustedes quieran, la industria automotriz, la industria de comercio al por menor, la industria aeroespacial, entre otras. También tenemos información de ocupaciones, donde ustedes pueden visualizar con mucha granularidad las cifras de empleo particularmente y cómo incluso se conectan con otras cifras. Tenemos los perfiles de productos, donde ustedes encontrarán todos los productos que se producen en México basados en el catálogo del sistema armonizados. Ustedes podrán encontrar ahí, por supuesto, la información relacionada con intercambio comercial, entre otros. Ahora, Fiorentina les mostrará una demostración muy granular de cada uno de estos perfiles. También tenemos perfiles institucionales, que en esta primera versión tenemos instituciones de educación superior. Ustedes podrán visualizar desde esos perfiles la matrícula, el nivel de egresados por género, etcétera. Y tenemos dos secciones especiales en esta primera versión de Data México: la sección de complejidad económica, que es un tablero de visualización, un tablero de control, que es muy importante para nosotros en la Secretaría de Economía, porque nos permite mostrar datos tanto del índice de complejidad económica por región como el índice de complejidad económica por productos. ¿Qué es esto? Bueno, es una metodología que es de mucha relevancia en la toma de decisiones, porque nos permite identificar capacidades productivas tanto para las regiones como los productos, para los secretarios de Desarrollo Económico locales, para nuestros representantes de México en el exterior. Funciona como una forma de acercarse a las capacidades formativas de cualquier producto o región. Entonces, los invitamos a que también consulten el dashboard de complejidad, pero también tenemos, aparte, un tablero de control especializado en materia de COVID-19. Ahí ustedes, por supuesto, encontrarán los datos que se extraen desde la Secretaría de Salud, que se presentan día a día en esta conferencia. Nosotros los tomamos y los visualizamos de una forma que también sea interesante para nuestros usuarios. Nosotros lo que decimos es que estos perfiles, que por supuesto tienen una vocación económica, que muestran información de inversión, de comercio, de empleo, de producción, pues bueno, también tendrán en ese mismo espacio información oportuna de COVID-19, para que, como siempre lo hemos dicho, la reapertura, la reactivación sea gradual y sea informada. La siguiente, por favor. Tenemos entonces esta desagregación para cada uno de nuestros perfiles. Ya les decía yo, en ciudades y lugares, o los perfiles geográficos, tenemos el país. Ustedes encontrarán el perfil de México, donde encontrarán todos los datos relacionados con México en materia de inversión, de comercio exterior, de empleo, de producción, etcétera. Verán que hay muchas secciones y se integran millones de visualizaciones en cada uno de estos perfiles, y así se va desagregando. Después va entidad federativa, tenemos información para las 32 entidades federativas. También tenemos información, y esta es la novedad, es lo que les venimos a presentar, información ya de zonas metropolitanas. Agregamos la información en materia municipal, pero ahora para las regiones que nosotros en México definimos como zonas metropolitanas, que hay 74 en el país. Entonces ustedes ya podrán entrar a Data México y visualizar información para estas zonas metropolitanas. ¿Qué les quiero decir? Por ejemplo, ustedes pueden ver, por supuesto, datos para la Ciudad de México, pero también pueden encontrar información para la zona metropolitana del Valle de México, que, como ustedes saben, agrega información de otras municipalidades. Y finalmente también tenemos los perfiles municipales, que es la mayor desagregación que tenemos en esta primera versión de Data México, que constituyen 2.464 municipios, como ustedes saben. Luego sigue el perfil de industrias, que sigue la misma filosofía detrás, de lo más agregado a lo más desagregado. Tenemos información por sector, 22 sectores incluidos, información por subsector, que se desagrega en 107 subsectores, y información en rama industrial, que es
la forma más desagregada de visualizar información en materia industrial. Lo mismo para ocupaciones, tenemos información por grupo, subgrupo, y llegamos a ocupación, donde ustedes pueden visualizar datos e información muy granular para ocupaciones como médicos, ocupaciones como trabajadores de salud en todo su amplio espectro. Luego tenemos información por productos, ya lo decía hace un momento, se desagrega a partir del sistema armonizado para que podamos interactuar con la información que existe en otros países. Entonces tenemos información por capítulo, por 2 dígitos, por 4 dígitos y por 6 dígitos, es decir, a nivel subpartida. Ustedes encontrarán información, por ejemplo, de tomates frescos y también de las agregaciones en las que están estos tomates frescos, ¿no? Y finalmente tenemos información en instituciones en materia de educación, en 3.430 centros de educación superior. La siguiente, por favor. Entonces, Data México, y esta es la parte importante a comunicar, es un proyecto vivo y es un proyecto que requiere, por supuesto, de mantenimiento y de actualización de parte de nosotros en la Secretaría de Economía, y cada mes vamos a estarles presentando información y datos nuevos, actualizaciones en funcionalidades, actualizaciones y mejoras continuas. En primer lugar, porque recibimos muchos comentarios de nuestros usuarios. Afortunadamente hemos tenido una muy buena interacción con los usuarios. Tenemos en promedio 16,000 visitas semanales, entonces recibimos muchos comentarios de cuáles son algunas de las cosas que le faltan o que podrían complementar información en Data México. Y por ello les presentamos el día de hoy estas actualizaciones que las echamos a andar la semana pasada y hasta hoy tenemos oportunidad de presentarles, y que sepan que están ahí disponibles junto con la información que ya veníamos trabajando previamente en Data México. Bueno, ¿cuáles son estos datos nuevos que agregamos a Data México? En primer lugar, estamos agregando información en materia de producción. Información, por supuesto, que proviene de INEGI, que dicho sea de paso, INEGI, como ustedes saben y lo venimos diciendo desde que presentamos este proyecto, es una institución que nos ha dado asesoría técnica y acompañamiento a lo largo de todo el proyecto de Data México. Por supuesto, es el gran proveedor de datos y seguiremos utilizando en mayor medida los datos que provienen de INEGI. Entonces, estos nuevos datos de producción, ustedes podrán encontrar la evolución del PIB desde 2002 hasta el segundo trimestre del 2020, es decir, pueden encontrar información histórica y también pueden encontrar información muy actualizada en materia de producción. Esta información la pueden encontrar tanto en perfiles geográficos como algún estado, o también lo pueden encontrar en algunos perfiles industriales como el producto de alguna industria, como por ejemplo fabricación de muebles. También tenemos distribución de unidades económicas según entidad federativa. Esta parte es muy importante porque es un dato que nos consultan continuamente. ¿Cuántas unidades económicas hay en Salamanca, Guanajuato? ¿Cuántas unidades hay en Morelia, Michoacán? ¿Cuántas unidades económicas hay en ciertas regiones, en ciertas zonas metropolitanas? ¿Cuántas unidades económicas están asociadas a ciertas industrias? Toda esta información, también el conteo lo podrán encontrar desde Data México, actualizado con las cifras que actualiza el INEGI continuamente del DENUE, que es el Directorio Estadístico de Unidades Económicas. Luego sigue indicadores por municipio, donde encontrarán unidades económicas, ingreso, gasto y empleados. Esta es información muy granular porque es información para cada uno de los municipios. Luego seguimos, hicimos una revisión muy específica, muy intensa con nuestros colegas de la Dirección General de Inversión Extranjera para actualizar y mejorar la forma en que se visualizan los datos de inversión extranjera directa. Para nosotros son datos muy importantes porque de inicio son datos que son muy profesionales y se sistematizan cada 3 meses en un formato muy interesante, pero en cada 4 meses, y para nosotros es muy importante darle un buen mantenimiento a los datos de inversión extranjera directa. Entonces, reacomodamos la información de inversión extranjera directa, actualizamos los datos de IED y ustedes ya podrán encontrar los flujos históricos por industria desde 2002 hasta el segundo trimestre de 2020 y también por entidad federativa. Luego seguimos también con algo que creo que es muy interesante para muchos sectores, particularmente en esto hemos recibido muchos comentarios de estudiantes y del sector académico, y son los datos de empleo durante el COVID-19. Como ustedes saben, INEGI publica la encuesta telefónica de ocupación
y también publicaba, y ahora fue su actualización, la encuesta nacional de ocupación y empleo, la ETOE y la ENOE. Lo que hemos hecho en Data México es juntar las dos con su debida aclaración metodológica, pero que a los usuarios les permite conocer cuál es la distribución del empleo, lo mismo, por región, por industria, para que ustedes puedan ver cuál ha sido la evolución, en algunos casos ya también afortunadamente la recuperación del empleo en ciertas regiones. Entonces los invitamos a que exploren los datos de empleo durante COVID-19 porque les permite ver con mucho detalle cómo es que ha evolucionado el empleo para algunos sectores y algunas regiones. Finalmente tenemos también actualización de los datos de créditos, que es el motivo de esta conferencia. Actualizamos créditos hasta el 31 de agosto y ustedes pueden, por supuesto, descargar esos datos para que puedan ver con detalle dónde han sido distribuidos. Y bueno, creo que de mi parte es todo. Entonces, ahora les presentaremos en vivo Data México desde el sitio web, que los invito, es www.datamexico.org. Por favor. Bueno, me voy a parar para que puedan ver en vivo y en directo cómo se ve todo lo que Luis les acaba de platicar. Esta es la página principal de Data México. Como les comentaba Luis, está dividida en 5 secciones principales, que es ciudades y lugares, industrias, ocupaciones, productos y instituciones. Ahorita solamente instituciones del sector educativo. Si podemos entrar a la siguiente pestaña. Como les decía Luis, acabamos de agregar datos a nivel zona metropolitana. Entonces elegí Mérida, ahora les comento por qué. Es una de las 74 zonas metropolitanas que tenemos en Data México disponibles. ¿Cómo se ve el perfil de Mérida? Al inicio está un pequeño resumen de datos en materia de empleo, economía, comercio exterior y datos socioeconómicos, equidad, por ejemplo, acceso a servicios básicos. Entramos en cada perfil de cada una de las entidades de las zonas metropolitanas y de los municipios. Tenemos estos 7 apartados. En el primer apartado tenemos todos los datos de COVID para darle un seguimiento profundo a la pandemia. Como pueden ver, está, por ejemplo, casos positivos diarios, pero también tenemos defunciones y otros indicadores. Más abajo, por favor. La comorbilidad de los contagiados en Mérida, y esto está también para las entidades y los municipios. Más abajo. Los casos de COVID según género y edad. Y después entramos a la sección de economía. Elegí Mérida porque veo que es una economía que tiene un comercio exterior muy diversificado. Esto no se ve mucho en todos los municipios. Si pueden ver, si bien, podría bajar un poquito más. Ahí. Si bien Estados Unidos todavía representa un socio comercial importante, Mérida tiene intercambio comercial, vende productos o exporta productos a países, por ejemplo, que no son muy comunes, como Marruecos. Si podemos ver en el cuadrito naranja, ese es el rojo, a la derecha, arriba, abajo, perdón, abajo, perdón. Aquí, chiquito. Abajo, ahí. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer en Data México? Cuando uno le pica ahí, puede ver qué productos exporta Mérida a Marruecos. Y eso se repite para cada una de los países comerciales o socios comerciales de Mérida. Entonces, por ejemplo, aquí Data México nos muestra que hay 3 productos principales que la economía de Mérida exporta a Marruecos. Es maquinaria y equipos y aparatos mecánicos con funciones específicas, tejidos de filamentos sintéticos y artículos de plástico. Entonces podemos ver que ahí la economía de Mérida ha logrado pasar a otras regiones donde no es muy común aquí en México exportar. Más abajo podemos ver también las compras internacionales. La importancia de Data México es que uno puede interactuar con los datos, tanto por los datos tanto del lado de los productos que se han importado, en este caso porque son compras internacionales, como lo acabamos de mostrar con los países.
Más abajo, por favor. Esta es una de las actualizaciones que les traemos hoy. Se agrega una figura de la balanza comercial de la zona metropolitana y tenemos datos históricos, como Luis mencionaba, desde 2007 hasta junio del 2020. Entonces se puede ver, por ejemplo, en este caso, que Mérida en 2015 empieza una balanza comercial con un mayor número de compras internacionales que ventas. Entonces trae un déficit. Más abajo, entramos a la parte de equidad. Por ejemplo, esta sección nos ayuda mucho tanto a los servidores públicos como a estudiantes, como también a periodistas, a tratar de responder preguntas, por ejemplo, ¿cómo ha cambiado la población en carencias, el acceso a carencias sociales de 2010 a 2015? Y por ejemplo, en este caso de Mérida, como podemos ver, si bien la población en extrema pobreza disminuyó, aumentó la población a acceso vulnerable por carencias sociales. Entonces, por ejemplo, también podemos ver en carencias sociales, las personas usuarias de Data México pueden entender cuáles fueron las carencias sociales que aumentaron para las personas habitantes de Mérida. Y podemos ver que es acceso a los servicios básicos en la vivienda. Aumentó de 2010 a 2015. También Data México responde cuál de estos servicios básicos es el que más carece la población de Mérida. Y aquí podemos ver que en 2015 el 18.5% no tenía sistema de alcantarillado. Entonces, para esto sirve Data México, para responder todas estas preguntas en temas no solamente de economía, y por supuesto ahorita durante la pandemia, que es importante por la coyuntura en términos de COVID, pero también en aspectos socioeconómicos y de desigualdad. Después viene la sección de calidad de vida, educación, salud y seguridad pública. En estas secciones ahorita no traemos actualizaciones, pero por ejemplo en los datos de seguridad pública que están hasta abajo, pueden ustedes llevar un seguimiento de los indicadores de seguridad. Esta sección está, como mencionaba Luis, el verbo de Data México es la integración, está integrado al Secretariado Ejecutivo y entonces hay datos de seguridad de Mérida hasta agosto del 2020. Esto les permitiría, por ejemplo, a los periodistas responder preguntas que den seguimiento a cómo ha estado la inseguridad en Mérida antes y durante la pandemia. En la siguiente pestaña. Otra de las actualizaciones que traemos, que mencionaba Luis, está en los perfiles de industrias. Por ejemplo, aquí elegí el subsector de fabricación de prendas de vestir. Como ustedes pueden ver, al inicio tenemos un desglosado de diferentes indicadores. Producción, que es la actualización los datos que acabamos de estrenar en Data México. Unidades económicas, inversión extranjera directa, ya está actualizada también. Salario promedio mensual, población ocupada femenina, porque también tiene una perspectiva de género todos los datos. Edad promedio y años de escolaridad promedio. Ustedes en la sección de el resumen pueden encontrar esta información específica sobre ese subsector. ¿Qué agregamos? ¿Qué venimos estrenando ahorita? En salarios y población ocupada según ocupaciones y entidades federativas. La siguiente sección. Ahora con Data México ya pueden identificar todas las personas usuarias, las ocupaciones y cómo están distribuidas esas ocupaciones según entidad federativa. Entonces, traduciendo cómo está ahorita el perfil del subsector de fabricación de prendas de vestir. Podemos identificar que las dos ocupaciones principales de este subsector son las personas sastres y modistas, costureras, y en segundo lugar están los operadores de máquinas de coser. Si queremos saber cómo están distribuidas estas ocupaciones en el país, por ejemplo, podemos picarle a operadores de máquinas de costuras y Data México les va a desplegar cómo está la distribución de acuerdo al país.
Esto es muy útil también para responder preguntas que a veces están relacionadas con la economía, en los trabajos y en dónde están ubicadas las principales ocupaciones del país. ¿Sí podemos bajar? Esta sección es completamente nueva, la traemos, la estamos estrenando ahorita. Es toda la parte de producción, ya les mencionaba Luis que es una evolución histórica, pero cómo se ve la parte de indicadores por unidades económicas en el país, pero sobre todo indicadores de producción según municipio. Son unas visualizaciones, como pueden ver, muy vistosas, pero esto específicamente nos muestra en dónde están, cómo están distribuidas las unidades económicas, los establecimientos de este subsector, por municipio. Entonces, aquí podemos identificar, en el caso de fabricación de prendas de vestir, los principales municipios en donde se encuentran estos establecimientos son Tequit, en Yucatán, Moroleón, San Pablo Villa de Mitla, en Oaxaca, Almoloya, en el Estado de México, Guadalajara, en Jalisco. Estos son datos que, como decía Luis hace rato, son muy consultados por empresarios, pero también por la academia, también por los periodistas, ¿no? Inversión, también actualizamos los datos, ahora ya están hasta el segundo trimestre del 2020. Y también está ya inversión extranjera según entidad federativa. Aquí un dato interesante sobre este subsector, ¿no? Las unidades económicas estaban distribuidas principalmente en el centro y sur del país, pero la inversión extranjera no es así. La inversión extranjera se concentra en el norte. Y bueno, por ahí anda Guanajuato. Vamos a bajarle. También el origen de la inversión extranjera de este subsector. Y una sección que, pues, la Unidad de Inteligencia Económica Global viene años construyendo la metodología de complejidad, ¿no? Que después en algún momento sería interesante platicarles cómo es que se hace. Pero bueno, abajo, por ejemplo, te muestra cuáles son las oportunidades de desarrollo. Es decir, cuáles son las entidades que de acuerdo a sus capacidades y conocimientos en la región están más aptas para desarrollar el subsector de fabricación de prendas de vestir. Y aquí podemos ver que es Sonora, Baja California Sur, Querétaro, pero también podemos ver la especialización, es decir, entidades que ya manejan ese subsector, pero que podría ser atractivo traer inversión o empresas para que mejoren sus procesos y productos. En la siguiente pestaña, bueno, también traemos la sección de diversidad, pero esa sección ya estaba anteriormente. ¿Qué traemos de actualizaciones en ocupación? Aprovechando que el viernes fue el Día de la Médica y del Médico, les muestro aquí médicos generales y especialistas. También andamos estrenando datos en los perfiles de ocupación, si le pueden bajar un poco. Bueno, antes podían identificar la evolución histórica de esta ocupación, comparándola con ocupaciones similares, y abajo está la población ocupada según entidad federativa y los salarios según entidad federativa. Por ejemplo, en médicos generales podemos ver que las entidades con los mejores salarios son Baja California Sur, Sonora y Ciudad de México. Pero ahora traemos Florentina, son las 6:30, interrumpimos, casi lo sincronizamos con la información de médicos. Este aplauso es un aplauso que venimos dando desde el 26 de abril y se lo dedicamos a todos los trabajadores de la salud, a médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, personal de limpieza, afanadoras, afanadores, recepcionistas, cocineros, personal de vigilancia, choferes de ambulancia. Es todo un universo de trabajadores
que han demostrado su gran profesionalismo y dedicación para el cuidado de los enfermos de COVID-19 y para seguir atendiendo al resto de los enfermos y cuidándonos a todos sin importar las largas jornadas, sin importar los estrictos protocolos de seguridad que hoy siguen en sus centros de trabajo. A todos ellos sepan que les agradecemos mucho todo su trabajo y por eso hacemos este pequeño aplauso de unos segundos para reconocerles y sobre todo para recordarnos a todos los que tenemos la fortuna de tener salud, de la importancia de seguir las medidas indicadas por las autoridades sanitarias. Sin una vacuna y sin medicamentos, lo que tenemos son esas medidas sanitarias que nos permiten la no transmisión del virus. Y además nos permiten solidariamente, en conjunto, mantener la capacidad hospitalaria disponible para aquellos que lo requieran. Así es que doble recordatorio. Uno, agradecer el trabajo de todos aquellos en el sector salud y por otra parte los cuidados que debemos seguir teniendo y que cuidando nuestra salud, la de nuestra familia, la de nuestra comunidad, con ello contribuimos todos solidariamente a que el COVID permita también un espacio de reactivación económica. En la medida que sigamos esas recomendaciones, en esa medida es que podremos mantener la actividad económica y con ello mantener y generar empleos, generar todo lo que requerimos para que México balancee los efectos económicos del COVID con una reactivación fuerte y sostenida. Así es que muchas gracias a todos. Florentina, gracias y adelante. Gracias, Liz, secretaria. Bueno, después traemos la sección de diversidad. Podemos ver, como les mencionaba, Data México tiene una perspectiva de género en los indicadores y entonces están distribuidos no solamente por los grupos de edad, sino también se puede hacer la comparación por años de escolaridad. Y andamos estrenando también esta sección. Se agregan las ocupaciones y su distribución por industrias. Entonces, como podemos ver, nos muestra aquí la visualización. ¿Qué industrias son las que emplean a la mayor cantidad de médicos generales? Son los consultorios médicos, después los hospitales psiquiátricos y los consultorios dentales y hospitales generales. Es decir, la mayor cantidad, es más del 90% de los médicos se concentran en la industria de salud y atención al cuidado. También traemos una nueva sección de informalidad, que es la tasa de informalidad según entidad federativa en el primer trimestre de 2020. Entonces también podemos analizar cómo ha estado la ocupación de las médicas y médicos generales en el sector informal. Bueno, en la siguiente pestaña, otra de las actualizaciones que hicimos en esta semana, porque como mencionaba Luis, es una plataforma que es viva y que siempre está actualizándose e integrando nuevos datos, es en los perfiles de productos. En los perfiles de productos ya estaba el intercambio comercial de México, en donde se muestra qué entidades son las que venden productos farmacéuticos y qué países, compran a las distintas entidades. Está la evolución del comercio neto, la concentración del mercado y el intercambio según territorio. Entonces, se actualizaron los datos de la balanza comercial de los productos y también ya están actualizados hasta el segundo trimestre del 2020. En el perfil, si podemos ir a la otra pestaña, en México. Otra de las últimas dos actualizaciones que les traemos hoy es lo que comentaba Luis en su presentación,
que tiene que ver con el empleo durante la pandemia de COVID y los créditos otorgados hasta agosto del 2020, de este año. En los perfiles de ciudades y lugares, todas las entidades y todos los municipios se hicieron estas actualizaciones. Si bajamos a la sección de créditos, ahí, podemos identificar cuál es la cantidad de créditos según la modalidad cobrados por entidad y por municipios hasta agosto del 2020, hasta el 31 de agosto, como ahí menciona. Por ejemplo, a nivel país, las entidades con el mayor número de créditos cobrados son Ciudad de México, Jalisco y Sinaloa. Y también otra de las actualizaciones que se hizo para dar un monitoreo, pero ahora en términos de empleo, durante la pandemia, es por primera vez se hace una visualización de la encuesta telefónica de ocupación y empleo, en donde, si nos bajamos a la sección de empleo, esto es economía, todo lo que es balanza comercial, inversión extranjera directa, entramos en empleo, la evolución, salarios y población ocupada, luego población ocupada y salarios según ocupación, que es lo que ya mostraba en las zonas metropolitanas, la informalidad laboral. Y aquí está la visualización de la encuesta telefónica de ocupación y empleo para la tasa de participación, para la tasa de desocupación y la tasa de informalidad laboral. Esto, académicos, periodistas, estudiantes, empresarios pueden encontrarla tanto para nivel país como para las 32 entidades federativas, como para los más de 2,000 municipios que tenemos. Y hasta ahora, pues, esas son las actualizaciones de la plataforma, y cualquier duda, pues, estamos disponibles en la unidad de inteligencia económica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Florentina. Pues como han visto, como bien dicen, les venimos aquí a mostrar a casi un ser viviente. Es decir, todos los días late el corazón de Data México por los usuarios que buscan información, dejan comentarios, recuperamos los comentarios, trabajamos en buscar más información. Este es apenas los primeros meses. Sabemos y conocemos un universo muy grande de estadísticas, de información que se genera. Pero ¿por qué no la incorporamos ya? Esa es como una pregunta constante que nos hacen. Y voy a poner un ejemplo que Luis conoce bien. ¿Y los datos fiscales cuándo van a estar? Lo que pasa es que no se trata de repetir los datos fiscales que ya encuentran en la página de la Secretaría de Hacienda, porque estaríamos duplicando información, duplicando esfuerzos. Nosotros tenemos que tomar esos datos y hacerlos, como lo ven, estas visualizaciones, que ya esté hecha la gráfica, que ya esté hecha la distribución en el país, que ya puedan ustedes, lo que decía Florentina, preguntarle a Data México. Si vamos a poner los mismos datos fiscales que ya trae la página de la Secretaría de Hacienda, no estaríamos agregando nada. Nosotros lo que necesitamos es agregarlo para cruzar y decir cuál es el estado, cuál es la condición fiscal del municipio más pobre de México. Entonces ahí tenemos que recurrir a los datos de pobreza, clasificar esos municipios, encontrar ese municipio y luego sumarle los datos de fiscales. Y eso es justamente lo que hacemos todos los días en la unidad económica de inteligencia económica global, que es justamente hacer esos cruces. Entonces, ¿hay mucha más información? Sí. ¿La vamos a ir incorporando? Sí. Pero nos requiere irla procesando. ¿Para qué? Para dárselas a ustedes, dárselas a los usuarios de Data México, de una manera que además sea consistente con toda la otra información que presentamos.
Si ustedes se fijan, usamos más o menos el mismo tipo de gráfica, el mismo tipo, para que el usuario pueda irse acostumbrando y buscar muy rápidamente y generar muy rápidamente las respuestas a las preguntas que pueda tener sobre datos económicos, sobre datos de hoy, de COVID. Y esa interacción es la que todos los días estamos haciendo. Así es que pues Data México seguirá creciendo, no puede dejar de crecer, de hecho. Tenemos que ir incorporando más y más información, e idealmente lo que vamos a ir haciendo es haciendo plataformas que se comuniquen, de manera que no la tengamos que hacer, sino que llegue un momento en que nueva información rápidamente ya sea más fácil de poner en sincronía toda esta información. Es un proyecto que nos entusiasma, que nos gusta mucho y que creemos que es un servicio para todos los tomadores de decisiones, para que conozcan los perfiles, para que sepan qué hay en cada municipio del país en las distintas dimensiones. Así es que lo dejo hasta aquí, no sé si hubiera alguna pregunta. Adelante, por favor, Héctor. Buenas tardes. Bueno, en parte se me adelantó al darme una parte de respuesta con lo de las cifras fiscales. Sin embargo, les quiero preguntar, ¿qué diferenciación habría entonces entre Data México e INEGI para que Data México fuera también un referente de los mexicanos y no solamente de estudiantes, académicos, periodistas y empresarios, para que también el mayor grueso de la población pues lo hiciera suyo y marcara esa diferencia con el INEGI? Y la otra, directamente para usted, secretaria, desafortunadamente, bueno, pues como ya sabemos, Chihuahua retornó hacia rojo y tres estados están en riesgo de hacerlo. La estrategia que lleva a cabo la dependencia a su cargo se mantendrá bajo como está trabajando ahorita en cuanto a créditos, en cuanto a trabajos que están realizando para contener el COVID o paliar el COVID, o tendrá alguna variación. Muy bien. ¿Quieres Sí. contestar la primera? Pues mira, como se ha mencionado, Data México va a integrar nuevos datos. Tenemos de hecho en plan varios datos, incluidos estos datos del SAT fiscales. Esperemos pronto ya estar dándoles noticias al respecto. Pero creo que lo más importante es escuchar a los usuarios, cuáles son los datos que están buscando nuestros usuarios. Entonces, para eso, por supuesto que nos apoyamos de INEGI. INEGI es literalmente una institución enorme, ¿no? Y la gran diferencia entre Data México e INEGI es que INEGI es nuestra institución que provee esos datos, es complementaria. Data México es una ventana de los datos que procesa, que recopila, que sistematiza y que por supuesto INEGI profundiza más. Es complementaria también en el sentido de que INEGI tiene una vocación mucho más con la recopilación de la información a través de sus encuestas, a través del censo, y Data México tiene una vocación mucho más cercana con el usuario, con la visualización de la información, con que los datos sean de utilidad para ciertos tomadores de decisiones. Entonces, trabajamos de la mano con INEGI y lo que yo te diría es que es complementario. Esperemos que poco a poco Data México se posicione, se coloque, como lo mencionas, como una plataforma a la que más y más mexicanos acuden desde sus buscadores, desde sus computadoras, que sea la plataforma natural para buscar información económica, pero que también se sepa que, como lo pudieron ver, cada visualización dice su fuente, de dónde viene ese dato. Y en gran parte, los datos que estamos mostrando en Data México vienen de INEGI. Entonces, es información, es un proyecto y es una plataforma complementaria con INEGI. Efectivamente, digamos, nada más enfatizar la parte de INEGI genera datos, es decir, a través de las encuestas, los datos trimestrales de la actividad industrial, por ejemplo, levanta la encuesta INEGI. Nosotros estamos lejos de generar datos. Tal vez el único dato significativo que generamos es el de la inversión extranjera directa. O sea, el registro de la inversión extranjera lo hacemos nosotros y en esa medida somos generadores de esa información. Tenemos otras áreas de
creación de empresas, por ejemplo. Pero en general INEGI pues cuenta, como bien dice su anuncio, cuenta a los mexicanos en los censos, cuenta la actividad industrial en el censo industrial, etcétera, etcétera. Y nosotros usamos su información para hacerla más accesible y que pueda hacerse los cruces con mayor facilidad. Chihuahua, sí, las autoridades del estado anunciaron el retorno al semáforo rojo. Es el primer estado que regresa, no es el primero que regresa un color, pero es el primero que regresa a rojo. Esperamos que sea por corto tiempo, que se tomen las medidas para contener el contagio y por tanto bajen los indicadores. Nosotros seguimos enfatizando en los protocolos, en particular en las industrias que entraron a la categoría de esenciales en mayo. Las minas, la fabricación de vehículos de transporte y construcción. Entonces seguiremos trabajando con las empresas para un estricto apego al protocolo de estas industrias, sobre todo porque sabemos el gran número de trabajadores involucrados en estas actividades, y en el caso en particular de Chihuahua, además, con toda la industria maquiladora de exportación, con quien pues estamos hablando de la importancia de mantener de manera muy importante los protocolos. Protocolos que en algunos casos son realmente muy estrictos y tenemos registro de pocos brotes en esos espacios. En cuanto a los créditos, prácticamente estamos terminando la distribución, digamos, sí faltan algunos en particular. Mañana vamos a revisar cuántos nos faltan para Chihuahua y cómo vamos a hacer la logística esta que hemos venido acá hablando de los bancos y cómo vamos a controlar y contribuir desde nuestro actuar, contribuir a que estos niveles se mantengan en niveles razonables. Entonces ahí es donde estamos actuando, pero básicamente es a través de los protocolos. El programa de créditos va de salida, en realidad, pero consideramos muy importante porque además lo que logremos avanzar en Chihuahua seguramente nos servirá de patrón en el caso desafortunado que otros estados regresen a semáforo rojo. Gracias, Héctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no la hubiera, vamos a cerrar nuestra conferencia del día de hoy agradeciéndole a Florentina y a Luis la presentación de Data México de hoy y el trabajo diario que hacen para que Data México pues se mantenga actualizada y se mantenga al servicio de todos aquellos que lo requieren. Les agradecemos mucho su presencia el día de hoy. Los esperamos mañana y todos los días en punto de las 6 de la tarde. Creemos que seguiremos pues informando y dando en esta conferencia esa información para la toma de decisiones de empresas, familias y trabajadores. Recordarles que mañana por la mañana inauguraremos la primera ronda virtual de mujeres exportadoras al mercado de América del Norte, Mujer Exporta MX. Esta es la primera ronda de mujeres y ahí es donde queremos también incidir en que empresas cuya propiedad total o parcial es de una mujer puedan tener oportunidades para iniciar un proceso de exportación con nuestros socios comerciales Canadá y Estados Unidos. Los esperamos mañana, les daremos información sobre Mujer Exporta MX, una colaboración que hemos realizado en forma transversal con la Secretaría de Cultura, con la Secretaría de Hacienda, con InMujeres, con el BID, Conecta Américas y con la Organización de Mujeres en Comercio Internacional.
Así es que aquí estaremos dándole toda esa información de manera cotidiana. Muchas gracias, buenas noches.